Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la presentación. Bueno, ahí estamos. Genial. Entonces paso a compartir la pantalla, ¿sí? Bien, perfecto. Buenas noches. Espero que hayan tenido una buena semana y que ahora hayan planeado algo genial para su fin de semana. Que no estén con muchas asignaciones tal vez encima. Bueno, con fe. El tema que hoy se me encargó es la lectura crítica de revisiones sistemáticas. Es un diseño de estudios que a mí me encanta, me fascina un montón. Es lo que realmente hago todos los días al realizar tanto evaluaciones de tecnologías sanitarias y también antes cuando estaba haciendo guías de práctica clínica y también pues al hacer revisiones sistemáticas como tal para buscar, para llegar a publicar como artículos científicos. Y bueno, eh, ya me presentaron, para mí es un gusto estar por aquí con ustedes. Espero que la pasemos bien. Ok, entonces vamos a comenzar desde lo más básico, que es definir a una revisión sistemática, y quiero que poco a poco vayamos escalando y vayamos yendo por cada una de las partes de una revisión sistemática para así poder ir entendiendo qué información nos presentan y también qué cosa es lo que nosotros debemos de ir observando dentro de esta información que te van a ir brindando los autores de las revisiones sistemáticas, ¿ok? Entonces, vamos primero definiendo qué es una revisión sistemática. Una revisión sistemática va a estar dentro de la taxonomía de estudios biomédicos, específicamente dentro de los estudios cuantitativos y, yendo un poco más en detalle, dentro de los estudios secundarios, ¿ok? Yo entiendo de que ustedes ya han ido viendo otros diseños de estudios en las clases anteriores, entonces seguramente ustedes ya saben qué es un estudio primario, por ejemplo, tal vez ya han visto la lectura crítica de ensayos clínicos, probablemente, o quizás de estudios observacionales, entonces saben de que los estudios primarios básicamente lo que hacen es evaluar o investigar una pregunta de investigación en una muestra de participantes, ¿no? Una pequeña muestra de toda la población. La población objetivo pueden ser miles o millones de personas, pero lo que hace un estudio primario es obtener una pequeña muestra, un pequeño grupo de personas que puedan representar a toda la población. Y de esa forma mostrar resultados. Pero los estudios secundarios van a tener una diferencia importante con los estudios primarios. En los estudios primarios, la unidad de análisis usualmente van a ser las personas, una persona, ¿sí? Una persona, un paciente, una historia clínica, una encuesta, no lo sé. Pero de los estudios secundarios, la unidad de análisis ya no van a ser las personas o la persona, sino van a ser los estudios. ¿Por qué? Porque un estudio secundario va a terminar por buscar estudios que respondan a una misma pregunta de investigación. ¿Ok? Dentro de los estudios secundarios hay una diversa cantidad. Uno de ellos son las revisiones sistemáticas. Otro pueden ser los scoping reviews o revisiones de alcance, umbrella reviews o también llamada revisión de revisiones, overview of reviews. Los estudios biométricos también pueden estar aquí dentro de los estudios secundarios, entre otros, ¿ok? Nosotros nos vamos a enfocar a las revisiones sistemáticas, ¿sí? Un estudio primario te da este tipo de resultados, ¿no? En una tabla te dice, bueno, yo estudié dos grupos de participantes, a uno de ellos les brindamos una intervención, al otro no se la brindó, y tenemos los resultados de cada uno, para cada una de las variables que se fueron estudiando de ese grupo de personas, de esa muestra, ¿no? Pero un estudio secundario ya no te va a mostrar ese tipo de resultados, sino, por ejemplo, el que vemos aquí en pantalla, ¿no? Que tal vez ustedes lo conocen, saben qué tipo de gráfico es este, ¿no? Este es un diagrama de árbol, o mejor conocido como forest plot, ¿ok? En este diagrama vamos a ir viendo que ya no vamos a hablar de cada participante, sino vamos a hablar de cada estudio, ¿sí? Aquí en la columna izquierda van a estar enumerados y listados cada uno de los estudios.
estudios. Eso lo vamos a ver e interpretar más adelante, ¿ok? ¿Para qué? Para que al final obtengamos un solo resultado para todos esos estudios que fueron incluidos en el análisis, ¿ok? Eso es lo que básicamente hace una revisión sistemática, de forma muy general. Bien, entonces, una revisión sistemática va a ser una metodología, ¿sí? Una metodología que va a tener por objetivo recolectar toda la información o todos los estudios de la literatura que estén disponibles y que respondan a una pregunta de investigación. Cuando uno hace un estudio primario, también plantea una pregunta de investigación, ¿no? Uno utiliza el formato PICO o PECO o como se ajuste a tu diseño de estudio y planteas tu pregunta de investigación. ¿Qué hace una revisión sistemática? También planteo una pregunta de investigación. También planteo una pregunta usando PICO, ¿sí? Usando la PICO. Pero ya lo que va a buscar es incluir, como les decía, estudios, ya no personas o participantes, sino estudios. Es por eso que ven aquí el gráfico, ¿no? Va incluyendo artículos, papers, ¿no? Inclusive otro tipo de documentos pueden ser incluidos dependiendo de qué es lo que se pretenda buscar y encontrar al realizar este diseño de estudio, ¿ok? Y ojo aquí que esto es algo muy importante, que una revisión sistemática no es igual, no es lo mismo que un metaanálisis, ¿ok? Que esa es una duda muy frecuente y muy común y algo en lo que se suelen equivocar usualmente. Inclusive cuando yo estaba en pregrado recuerdo que habían algunas preguntas en el ENAM, por ahí en los exámenes nacionales, ¿no? Que decían que se referían justo a esto, ¿no? Y la respuesta lo tomaban como que eran similares, pero en sí no lo son. La revisión sistemática es una metodología, mientras que el metaanálisis es una forma de análisis estadístico, ¿sí? Es el análisis estadístico que utiliza la revisión sistemática para reportar un solo resultado de todos los artículos incluidos, ¿ok? Entonces, ahí la diferencia. Revisión sistemática, metodología, metaanálisis es el análisis estadístico que utiliza la revisión sistemática, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo consideren. Y esto es lo usual, pues, ¿no? Que se llega a observar como resultado del metaanálisis de la revisión sistemática, ¿ok? Aquí vamos a ver, pues, que tenemos en la columna de la izquierda a cada uno de los estudios que fueron incluidos en la revisión sistemática, los resultados, según cada grupo de participantes que estuvo en el estudio, y luego los resultados según la medida de efecto que se está utilizando para reportar este resultado, ¿no? Como tal. Y luego a la izquierda el gráfico, que termina en un solo estimado llamado el estimado global. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, ¿ok? Aquí también aclarar que la revisión sistemática no solamente queda ahí, ¿sí? Sino que hay diversos subtipos de revisiones sistemáticas, enfocadas en el diseño de los estudios que se van a ir incluyendo, o lo que se pretende en sí analizar. Por ejemplo, y lo que vamos a ver hoy día, son las revisiones sistemáticas de intervenciones, que pretende usualmente pues evaluar la eficacia, la seguridad de una intervención en comparación de un grupo control. Para eso usualmente, y lo ideal, es que se incluyan ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Esa es una revisión sistemática de intervenciones. También puede pretender incluir estudios observacionales, pero que estén dentro de este marco de que se pretende pues evaluar la eficacia o la seguridad de una intervención en comparación con algo, ¿ok? Este es el diseño de revisión sistemática el que ustedes deberían de pretender poder lecturar e interpretar, ¿sí? Y en la medida de lo posible también juzgar la calidad, ¿ok? Pero es lo más importante en sí, es este grupo de revisiones sistemáticas de intervenciones. Pero también aparte están los otros tipos de revisiones sistemáticas. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas de estudios de exactitud diagnóstica. Esos estudios que te reportan sensibilidad, especificidad, ¿no? Por ahí alguno tal vez les suena. Pues sí, hay revisiones sistemáticas que solamente se enfocan en incluir este diseño de estudios
para reportar una sola sensibilidad, una sola especificidad para esa pregunta de investigación. Eso es otro mundo aparte, ¿eh? No lo vamos a ver hoy día, ¿sí? Porque nos haríamos una charla de 5 horas tal vez. Luego están las revisiones sistemáticas de proporciones. ¿Por qué proporciones? Porque lo que se pretende es reportar una sola prevalencia o una sola incidencia de una enfermedad. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cuál es la prevalencia de atrofia muscular espinal en tipo 1 en Latinoamérica? ¿Sí? Como pregunta de mi revisión sistemática. ¿Qué haría? Incluiría todos los estudios que han evaluado o han pretendido responder a esta pregunta, a la prevalencia de AME, atrofia muscular espinal, tipo 1 en Latinoamérica. Entonces, van a haber estudios en Perú, tal vez, van a haber estudios en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo voy a estar incluyendo en mi revisión sistemática y voy a reportar una prevalencia o una incidencia, ¿no? O tal vez la prevalencia e incidencia por países, quién sabe. Pero esta es una revisión sistemática de proporciones, ¿sí? Hablando sobre todo de prevalencias. Y están otras. Las revisiones sistemáticas de estudios pronósticos también están por otro lado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hoy nos vamos a enfocar a las revisiones sistemáticas de intervenciones. ¿Ok? Esto quiero que lo tengan bien claro. Y dentro de esta pregunta de qué es una revisión sistemática, debemos de reconocer que va a tener un proceso sistemático, como dice su nombre, ¿sí? Un proceso sistemático que va a ser sistemático porque va a ir paso a paso y va a estar estructurado y predefinido, predeterminado, inclusive en un protocolo de investigación, ¿ok? Y este proceso va a ir más o menos así. Primero, se va a plantear una pregunta de investigación con el formato pico, ¿sí? En este caso, al pico le vamos a agregar una S para que ya sea picos. ¿Por qué? Porque la S va a representar a los diseños de estudios, study designs, ¿sí? Diseños de estudios que la revisión sistemática va a incluir, ¿sí? Va a considerar como incluibles en su estudio. Luego, al tener ya la pregunta e investigación bien planteada, pues procedemos a realizar una búsqueda de los estudios que podrían ser potencialmente incluibles en esta revisión sistemática. Para eso, elaboramos una estrategia de búsqueda para cada base de datos y también podemos enfocarnos en otras fuentes de información, inclusive. Luego, al tener todos estos estudios que pueden ser incluibles en la revisión sistemática, los seleccionamos, porque no es que todos van a incluirse, no. Tú vas a tener unos criterios de selección y de exclusión, de inclusión y de exclusión, para poder ver qué estudios van a terminar por incluirse en la revisión sistemática, ¿sí? Al tener ya los estudios seleccionados, pues procedes a extraer los datos. Se extraen los datos y con eso se pretende realizar un análisis o un resumen de los resultados, un análisis de los datos. Si es pertinente, será un metaanálisis o si no, no. Una revisión sistemática puede tener metaanálisis como también puede no tener metaanálisis. Esto es otra cosa muy importante, ¿sí? Una revisión sistemática no solamente se define porque hay metaanálisis, sino también puede ser que no haya metaanálisis, pero que sí se está haciendo un resumen de toda la evidencia que responde a esa pregunta de investigación, pero de forma sistemática, ¿ok? Y luego, con esos resultados, también se pretende, los autores de las revisiones sistemáticas evalúan la calidad de los estudios que fueron incluidos, evaluando el riesgo de sesgo de ellos. Para evaluar el riesgo de sesgo hay diversas herramientas que se utilizan para cada diseño de investigación. Los autores de las revisiones sistemáticas utilizan estas herramientas y reportan el riesgo de sesgo de cada estudio que fue incluido en su revisión sistemática, y luego se evalúa algo llamado sesgo de publicación, y que después lo vamos a ir viendo. Finalmente, se evalúa la certeza de la evidencia, ¿sí? La certeza que, digamos, como sinónimo es un tema de la confianza que tenemos que los resultados que presenta la revisión sistemática son los que ocurrirían en la realidad, así como una forma de traducir la definición de certeza
de la evidencia, ¿ok? Y para ello se utiliza una metodología que tal vez ustedes o alguno de ustedes ha escuchado antes, que es muy famosa, la metodología GRADE, ¿no? Bueno, dentro de todo ese proceso que les he ido contando, aquí entran ustedes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es evaluar que este proceso haya sido llevado a cabo de la mejor forma, ¿sí? Para poder evaluar, ¿qué cosa? La calidad metodológica de la revisión sistemática. Y de esa forma ver si podemos confiar en sus resultados o no, ¿ok? Vamos entonces. Estas son las partes que tiene una revisión sistemática, ¿sí? Introducción, métodos, resultados, discusión y otros. Estas son las que van a ser de nuestro interés y las que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, ¿ok? Bien, comencemos por la introducción. En la introducción, bueno, sí, uno presenta, ¿no? Lo que se sabe, lo que no se sabe, justifica su estudio, pero lo que nos va a importar es ubicar el objetivo de la revisión sistemática. Este objetivo usualmente se ubica en el último párrafo de la introducción, ¿sí? Entonces, veamos este ejemplo de esta revisión sistemática que evalúa el efecto, la eficacia de la terapia asistida con perros, con perritos, en adultos con demencia. Una revisión sistemática y metaanálisis. Muy bien. Ustedes cuando van a esta revisión sistemática y van a la introducción, van a poder ver que en la última parte de la introducción, en el último párrafo, en casi las últimas oraciones, se va a presentar el objetivo. Y aquí te dice, ¿no? El objetivo de esta revisión sistemática fue buscar ECAs, ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasi experimentales controlados, para poder evaluar los efectos de la terapia asistida con perritos, con perros, en adultos con demencia y evaluar la certeza de la evidencia, bla, bla, ¿no? Ahí tenemos el objetivo. Muy bien, ya identificaron el objetivo de esta revisión sistemática. ¿Pero por qué es importante? Porque un objetivo tiene los componentes de una PICO, de una pregunta de investigación. Cuando uno plantea una pregunta de investigación, simplemente para plantear el objetivo es casi hacer un copy-paste, pero cambiar los verbos y cambiar algunas cosas en el fraseo. ¿Y qué nos interesa de aquí, de este objetivo? Poder sacar los componentes de la PICO. Y vamos a hacerlo. Con esto, y también ayudándome tal vez del título, yo diría, ok, la población serán los adultos con demencia, ¿no? Adultos con demencia. La intervención va a ser la terapia asistida con perros. Eso es lo que a ellos les interesa, eso es lo que están evaluando. Ah, pero doctor, ¿cuál será el comparador? Me dirán, ¿no? Bueno, ahora no lo está mencionando, no lo dice, no lo menciona, ¿no? Ok, no lo va mencionando, pero yo podría decir, bueno, puede ser que están considerando cualquier tipo de comparador, ¿no? Entonces, puede ser otro comparador, cualquier tipo de comparador, o inclusive el que no brinden la terapia, ¿sí? La O, que es de outcome o desenlace, tampoco podríamos saberlo ahora, ¿no? Porque no nos lo están diciendo ni en el objetivo ni en el título, por ahí. Bueno, pero yo podría decir, ok, entonces el desenlace claro, el desenlace que están a punto de evaluar, puede ser que no se mencione al inicio, pero puede ser que sea cualquier tipo de desenlace encontrado en la literatura. Y eso es lo que van a ir a reportar los investigadores. Ok, ya me voy haciendo una idea. Y agrego la S de Study Design, ¿no? Diseño de estudio. ¿Qué diseños de estudio les interesan a ellos? Los ECAs, ensayos clínicos aleatorizados, y los estudios cuasi experimentales controlados. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo bien mapeada la PICO. Ya estoy comenzando con mi lectura crítica, ¿sí? Ya tengo la PICO. Muy bien. Vamos a lo siguiente. En la sección de métodos, todo comienza con el registro del protocolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como ustedes, tal vez si alguno ya ha hecho algún estudio primario, redacta un protocolo de investigación, ¿no? En una revisión sistemática también hay que hacerlo, ¿sí? También hay que redactar un protocolo de investigación que usualmente, que se suele registrar inclusive, ¿sí? ¿Dónde se registra? ¿Dónde suele ser el lugar en donde se suele registrar usualmente? Es en esta plataforma llamada Próspero, ¿ok? Los que hacemos revisiones sistemáticas, vamos a Próspero y le damos pues por ahí a registrar, subimos nuestro protocolo de la revisión sistemática
cosa que está de forma pública y disponible para todos, ¿sí? Lo que tú debes de buscar al evaluar una revisión sistemática es que te digan en los métodos que el protocolo está registrado. Por ejemplo, aquí en la revisión que estamos evaluando, te lo dicen, ¿no? El protocolo del estudio estuvo registrado en Próspero y tiene este código, este número. Ah, ok, genial, tú dirás, ¿no? Me dicen que está en Próspero, me dan el código, veamos si es cierto. Tú vas a la página de Próspero, copias y pegas el código, lo llevas al buscador y encuentras el protocolo, ¿sí? ¿Por qué es importante que el protocolo esté registrado? Pues porque puede ocurrir, ¿no? Que uno plantea hacer una revisión sistemática o un estudio, recolecta toda la información y dice, ah, mira, acá hay algo muy interesante. Acá hay algo interesante que yo previamente no lo planifiqué en mi protocolo, pero esto debo de reportarlo porque es bien interesante. No lo esperaba, pero puedo reportarlo. Pero está en el protocolo. A esto se le llama un reporte selectivo de resultados, ¿sí? Lo que debería de hacer un autor de una revisión sistemática es seguir al pie de la letra lo que está escrito en el protocolo, ¿sí? Entonces lo que ustedes deberían de hacer es ir a ver el protocolo en Próspero y compararlo con lo que están reportando los autores en la revisión sistemática. Sobre todo, lo más importante es en cuanto al objetivo principal del estudio. El objetivo principal y por ahí si habían predefinido subgrupos para el análisis, ¿ok? Entonces, observan eso y si todo va de acorde, va en línea, bueno, genial, los autores siguieron el protocolo, estuvo registrado, perfecto, va todo bien. Pero si no, te prende la alarma de, ah, bueno, tal vez ellos están haciendo un reporte selectivo de resultados, tal vez están forzando un análisis de datos que no estaba previamente planificado y, oh, bueno, aquí puedo dudar de este estudio, ¿no? Entonces ahí el primer punto que ustedes también deben de evaluar y criticar, ¿sí? En este caso, la revisión sistemática tenía registro de protocolo y iba de acorde lo que habían hecho en la revisión sistemática con lo que estaba en el protocolo, ¿ok? Ojo que no es el único lugar en donde se suelen registrar los protocolos, ¿eh? Hay otras páginas e inclusive también pueden ser publicados los protocolos como artículos. Entonces ellos te deberían de decir, ah, bueno, nosotros publicamos nuestro protocolo y deberían de citártelo, ¿no? Entonces, cosa que tú puedas ir a esa cita y ver de que existe ese protocolo y puedas compararlo, ¿no? Puedas decir de que sí, en efecto está. Otra cosa que sucede es que te pueden decir de que sí se tuvo un protocolo, pero no te dicen si estuvo registrado, no te dicen si estuvo publicado, ni nada por el estilo. Entonces, lo que idealmente se debe de hacer es que tú vayas a buscar el protocolo. Puedes ir a Próspero, hay una forma de buscar con palabras clave, entonces buscas, si no lo encuentras, ah, no está en Próspero, red flag, ¿sí? Red flag, no está en Próspero. O también lo buscas en PubMed, ¿no? O en Google, tal vez está publicado como artículo científico, entonces tendrías que ir a hacer la búsqueda, ¿sí? Si no hay por ninguna de esas vías, pues ya, red flag, no hay protocolo, le baja en cuanto a la calidad metodológica a la revisión sistemática, ¿ok? Bien. Lo siguiente que debemos identificar son los criterios de elegibilidad, o sea, los criterios de inclusión y exclusión de los estudios que van a entrar a la revisión sistemática, ¿sí? De esa forma, tú puedes evaluar si estos criterios son o no son adecuados. Por ejemplo, para esta revisión sistemática que estamos evaluando ahora, ¿no? Nosotros ya hemos visto que los investigadores pretenden incluir ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Que genial, es lo mejor que pueden hacer para evaluar una intervención, ¿sí? Pero imagina que te están diciendo que van a incluir también estudios tal vez de precisión diagnóstica o de exactitud diagnóstica, sensibilidad, especificidad, esos. ¿Tendría sentido? Para nada, ¿no? Sería descabellado. Aquí nos están diciendo que están incluyendo estudios cuasi experimentales controlados. Bueno, puede ser, pero como que un poco yo dudaría un tanto de estos porque están sujetos también a limitaciones metodológicas. Entonces, más
me importaría ver los resultados en cuanto a los ECAs que estén ellos incluyendo. Además también, no solamente depende del diseño de estudio, ¿sí? Sino también, por ejemplo, la población. Cuando alguien hace una revisión sistemática y va a decidir qué estudios incluir o excluir, se guía de la pico que planteó desde el inicio. Es decir, el autor puede decir, ok, yo voy a incluir personas mayores de 35 años con demencia. Eso te lo pueden decir, digamos aquí. Y ahí vendría nuestro raciocinio, ¿no? ¿Es adecuado incluir personas mayores de 35 años que tengan demencia? Puede ser o no puede ser, ¿no? Si el objetivo fueron los adultos, bueno, puede ser. Pero lo otro podría ser que solamente te digan, nosotros vamos a incluir solamente personas que tengan más de 70 años con demencia. Mira que estás dejando una larga brecha, ¿no? De edades que podrían tener demencia, de personas que podrían tener demencia, pero estás dejándolo al aire, no estás incluyéndolo en tu revisión sistemática. Ah, y ahí vendría el juicio de ustedes, ¿sí? Ah, ok, esto puede ser una red flag también, ¿no? No solamente con la población, sino también con la intervención. Te pueden decir, nosotros solo vamos a incluir aquella terapia asistida con perros que solo se hayan llevado a cabo con perros de raza Golden Retriever, digamos. ¿Sería adecuado limitar a una sola raza de perros? Pues no es lógico, ¿no? Y ahí también tú dirías, ah, no es lógico, no, aquí le puedo bajar porque no es lógico ese criterio de inclusión. También puede ser con el comparador. Te pueden decir, solo vamos a comparar esta terapia con otra terapia que utilice a otros animales, digamos. Entonces ahí también tú dirías, ¿sería adecuado que solamente se comparen terapias así, de esa forma, cuando el objetivo es evaluar con cualquier tipo de comparador? Cuando el objetivo de la revisión sistemática es eso, es muy abierto para cualquier tipo de comparador. Bueno, ahí uno va razonando, ¿no? Y va juzgando. En este caso, pues, los criterios de selección eran los que ven por aquí, ¿no? Incluimos ensayos clínicos aleatorizados y estudios experimentales controlados que vean el beneficio de la terapia asistida con perros en adultos con demencia. O sea, sí era bastante abierto, se enfocaban en esta terapia de forma también abierta, no la limitaban, y excluimos estudios de los que el texto completo no estuviera accesible, ¿no? Bueno, puede ser esto aceptable, ¿no? Así vemos de que están siendo bastante sensibles, están dejando incluir diversos estudios con diversos grupos etarios, ¿no? Dentro de los adultos, no limitándose a algo en la intervención o en el comparador, y bueno, puede ser de que sí, pueda ser adecuado, ¿ok? Entonces, más o menos, me siguen el raciocinio, ¿no? Por ahí, como uno va yendo en buscar la crítica a la revisión sistemática, ¿ok? Luego, tenemos a las fuentes de información y búsqueda. Recuerden que el core, el núcleo de una revisión sistemática va a ser llevar a cabo una adecuada búsqueda en adecuadas fuentes de información. ¿Por qué? Porque la RS busca incluir estudios para su revisión sistemática. Entonces tenemos que tener una adecuada fuente de información y haber hecho una adecuada búsqueda para llegar a todos los estudios que podrían ser incluibles, ¿ok? Imagina que tú hagas una revisión sistemática y por N motivos se te va el ensayo clínico más importante o más relevante que responde a tu pregunta de investigación. Imagina que te suceda eso o que le suceda eso a un autor. Pues está ignorando una pieza muy importante en la evidencia, ¿sí? Eso es lo que se pretende evitar. Y cuando ustedes vayan a leer una revisión sistemática, pues deberían de ver que estén buscando en las fuentes adecuadas. ¿Cuáles fuentes? Se podrían decir. Primero, las bases de datos, ¿sí? Digamos que la madre o la primera que uno debería de ver es que se busque en PubMed. PubMed Medline, ¿ok? Y a esto también agregarle un par más de fuentes de bases de datos. Puede ser Cochrane, puede ser Scopus, puede ser Embase, Lilacs tal vez, eh,
pero al menos que sea PubMed más 2, ¿sí? PubMed más 2, que es algo que también marca el manual de Cochrane en cuanto al momento de hacer una revisión sistemática, ¿sí? PubMed más 2. También pueden agregarse otras bases de datos que puedan ser especializadas en temas específicos. Por ejemplo, PsycInfo, que tiene mucha información, mucha data de estudios en salud mental, en psicología, etcétera, ¿sí? Hay otra que también se llama Pedro, por ejemplo, el mapache. Pedro más se enfoca en terapia física, rehabilitación, si no me equivoco, ¿sí? Y así, entonces, cuando ustedes evalúen la revisión sistemática, deberían de pensar, ¿no? Ah, ok, esta RS fue hecha más para eh, algo relacionado a salud mental, tal vez, ¿no? Terapia asistida con perros y todo esto. Bueno, sería pertinente que incluyan alguna base de datos que se enfoque en estos estudios, en psicología o en psiquiatría, tal vez, ¿no? Podría ser. Luego también tenemos a la literatura gris, que para poder saber qué significa esto, ustedes háganle un símil a los estudios preprints, ¿no? Que son aquellos que están prepublicados, ¿no? En fuentes como esa página XRIP, ¿no? Y entre otras que puedan existir. También inclusive uno puede abordar literatura gris en estudios que no han sido publicados como tal, por ejemplo, tesis, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero teniendo mucho cuidado al momento de evaluar su calidad, la calidad de la evidencia, ¿no? Y entre otros. Y además también se puede buscar las referencias de los estudios que han sido incluidos en tu revisión sistemática, en la revisión sistemática. Entonces, hay varias fuentes que un autor puede utilizar, ¿sí? A lo que deseo que ustedes sobre todo se enfoquen más es a las bases de datos. Que vean que está PubMed y por ahí más dos, ¿sí? Más otras dos bases de datos que sean pertinentes buscar. Entonces, lo que hicieron en esta revisión sistemática fue lo siguiente. Te dicen que buscaron en Medline, PubMed, en Cochrane, Library y también en Scopus. Bueno, está cumpliendo ese criterio, ¿no? PubMed más 2. Y además también de las bases de datos, échenle siempre un ojo a la fecha en la que se realizó la búsqueda. Y además de la fecha, también al idioma de los estudios que se están incluyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, la fecha de búsqueda de este estudio fue hasta marzo del 2018. Ahora ya estamos 6 años después. Es probable que haya nuevos estudios que se hayan publicado durante esos 6 años, ¿no? Y tal vez hay algún ensayo clínico muy importante y relevante que, no sé, marque una piedra angular en esta temática, ¿no? Entonces ahí uno va pensando, ¿sería adecuado solo valerme de esta fecha de búsqueda de marzo de 2018? Bueno, yo creo que sería mejor tener algo más reciente, ¿no? Y también depende, ¿por qué? Porque estás ignorando estudios, ¿sí? Esa es la lógica, que no ignores estudios importantes, que puedan ser importantes, ¿sí? Y la lógica sigue en cuanto al idioma de los estudios incluidos. Hay muchas revisiones sistemáticas que te dicen que solo incluyeron estudios escritos en inglés, pero están de esta forma aplicando una restricción de idioma. Pueden haber estudios escritos en español que sean importantes y que estén, bueno, al menos bien hechos, quizás que puedan ser incluibles en la revisión sistemática. No solo en español, tal vez en portugués, tal vez en chino, tal vez en ruso, tal vez en francés. Entonces, ya que la revisión sistemática busca incluir estudios, pues tiene que llegar a la mayor cantidad de ellos. Si se aplica una restricción de fecha o de idioma, está evitando estudios esta revisión sistemática, está eludiéndolos. Y no estaría reportando, no estaría haciendo un reporte completo, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes deben de buscar al momento de leer la revisión sistemática. Primero, las bases de datos, ¿sí? Segundo, la fecha, si hubo algún tipo de restricción de fecha. Y si hubo un tipo de restricción de idioma, ¿sí? En este caso te dicen, no restricciones, no vieron restricciones en el lenguaje, ni tampoco en la fecha de publicación. Ok, esto me da confianza, ¿sí? Ya que pudieron haber incluido estudios de cualquier lenguaje, escritos en cualquier lenguaje y publicados en cualquier fecha.
Solamente ya para tu lectura crítica también es que marques esto, ¿no? Solo fue hasta marzo del 2018. Entonces, ahí como que nos deja ese periodo hasta el 2024 en el que pudieron haber nuevos estudios incluidos, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a las fuentes de información y búsqueda, ¿eh? Además, también deben de ustedes verificar que los investigadores brinden las estrategias de búsqueda utilizadas para cada base de datos. Porque sí, se utilizan estrategias de búsqueda, son como fórmulas, ¿no? En donde uno aplica esto de buscar según el término mesh, según el tier, según tal y tal y tal y así, ¿sí? Entonces, lo único que deseo que ustedes hagan es que vean que los autores muestren las estrategias de búsqueda para cada base de datos, ¿sí? PubMed, que te la den, que te la brinden. Aquí le están brindando, bueno, no está bien la calidad de la imagen, pero la están brindando. Scopus también y Central, Cochrane Central también lo están brindando. Entonces, bueno, ok, lo puedo aceptar, ¿sí? Ya, si alguno de ustedes tiene un tanto más de expertise en esto, debería de ir a revisar la calidad de esta estrategia de búsqueda, inclusive, ¿sí? Aquellos que tienen más experiencia. Si no, limítate más que nada a esto, ¿sí? Para no complicarnos mucho. Bueno, luego pasamos a la selección de estudios y extracción de datos. La selección de estudios va a tener diversas fases, ¿sí? Diversas fases que van a ser representadas en este flujograma, en esta imagen que ven aquí. Es un flujograma, ¿sí? Que va desde la primera fase en la que se hace la búsqueda en las bases de datos y otras fuentes de información, que se continúa por eliminar los artículos duplicados. ¿Por qué? Porque uno busca en PubMed y en Scopus y en Central. Un artículo puede estar en las tres bases de datos al mismo tiempo, ¿sí? Es usual que ocurra eso. Entonces, ¿qué se hace? Se eliminan los duplicados. Eso es lo que te están presentando aquí. Duplicados removidos. Esa es la primera fase, la fase de identificación. Luego viene la de tamizaje, en la que ya se empiezan a evaluar todos los estudios que ya tuvieron una eliminación de los duplicados y se empieza a evaluar los criterios de elegibilidad, ¿no? Si sería o no sería incluible en la revisión sistemática. Aquí comenzamos a tener cierto número de excluidos, de exclusiones, ¿verdad? Cuántos se escrinearon, cuántos se tamizaron y cuántos se excluyeron. Y luego pasamos a la fase de revisión del texto completo. Esta anterior solamente se limita a revisar el título y el resumen de los estudios. Luego se pasa a revisar el estudio completo, el texto completo, el artículo completo, ¿sí? Y esta es la fase de elegibilidad. Entonces, miren, de 403 quedaron 35 estudios que fueron evaluados en texto completo. De estos 35, hubieron exclusiones, 27 exclusiones. ¿Te interesa saber el motivo por el que las excluyeron? Por supuesto, si tú vas a evaluar la calidad de la revisión sistemática, sí te interesa. Aquí te dan algunas razones, pero lo ideal es de que te den las razones para cada estudio que se excluyeron, ¿sí? Eso lo vamos a ver en breve. De estos 35, ¿cuántos fueron incluidos en el análisis? Miren, 8. En un análisis cualitativo, y luego agregaron un par más que fueron incluidos al buscar otras fuentes y se terminaron por incluir 10 estudios, ¿sí? Que fueron incluidos en el análisis inclusive, ¿ok? Estos fueron los que finalmente están entrando al estudio. Entonces, de esa forma uno va interpretando este flujograma de selección de los estudios, ¿ok? Recuerden que comienza con todos los identificados en la base de datos, que aquí estaría, aquí por aquí arriba, se eliminan los duplicados, se pasa a evaluar los títulos y resúmenes, aquí se quedan gran parte de los estudios, se pasa a evaluar los textos completos de los estudios que quedaron, se eliminan algunos de ellos, se excluyen algunos de ellos y se termina por incluir en el análisis, ¿ok? Este es un flujograma de selección de los participantes. Ojo que actualmente ya se utiliza este diseño de flujograma, que es el de Prisma 2021-2020, ¿sí? En el que se identifica lo mismo, comenzando por la base de datos, siguiendo por cuántos fueron tamizados en título y resumen,
evaluando cuáles fueron evaluados en texto completo y así hasta llegar al número final. Pero lo que se marca mejor son aquellos estudios que fueron encontrados en otras fuentes de datos. Por ejemplo, páginas web, organizaciones, las referencias bibliográficas de los estudios incluidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es más específico, más detallado, ¿sí? Pero esto es lo que ahora se suele observar como flujograma. Bueno, entonces, ya vimos que esta selección de estudios se presenta en el flujograma. ¿Y qué nos interesa a nosotros también, qué nos interesa evaluar en cuanto a la calidad metodológica? Que la selección de estudios, que sigue ese proceso que les decía, que comienza por el título y el resumen, luego por evaluar el texto completo, que esta selección haya sido llevada a cabo al menos por 2 investigadores, ¿ok? Por 2. Es decir, si por ejemplo yo estoy haciendo una revisión sistemática con un colega, yo debería evaluar todos los estudios que podrían ser incluibles por mi parte. Mi colega lo estaría haciendo también por su parte y yo no sé ninguna decisión que él está teniendo en su evaluación, ¿sí? A eso se le llama una evaluación independiente o una evaluación ciega, como quieran llamarlo, ¿sí? Yo lo hago por mi parte, mi colega por su parte. ¿Y qué hacemos después? Comparamos, ¿sí? Comparamos para ver si tuvimos las mismas decisiones. Y si hubieron diferencias en las decisiones, las discutimos y llegamos a un acuerdo, ¿sí? De cuál sería la mejor decisión. Entonces, lo que ustedes deben de evaluar es que los autores te digan eso, que esta evaluación haya sido llevada a cabo al menos por 2 investigadores. ¿Por qué? Porque da confianza de que haya sido una selección llevada a cabo con menos errores, ¿sí? Porque eso es lo que se pretende evitar, errores. No solamente la selección de estudios, sino también cuando se pasa a extraer los datos. Bueno, imaginen que ya tenemos los estudios que van a ser incluibles, estos 10 que veíamos. Ahora yo voy a hacer la extracción de datos de los 10 estudios. Tengo mi ficha de datos, mi Excel y voy extrayendo los datos. Lo hago solo, solito, por mi parte. Mi colega también lo hará por su parte. ¿Y qué se hace después? Nos sentamos a comparar, ¿sí? Para ver si llegamos a lo mismo o si hay diferencias. Y si hay diferencias, las discutimos. Y así disminuimos algún potencial error en la extracción de datos. Entonces ustedes tienen que ver eso, que los autores de la revisión sistemática te digan de que fue llevado a cabo al menos por 2 investigadores, tanto la selección de estudios como la extracción de los datos, ¿ok? Ya que te da esa confianza, ¿sí? Esta revisión sistemática sí lo hizo, ¿sí? Pues aquí te dice, ¿no? De que en el caso de la selección de los estudios, te lo dice literalmente. Esta fue llevada a cabo por 2 revisores de forma independiente. E inclusive, si hubieron discrepancias, se resolvieron mediante una discusión entre ambos. O también algunos te pueden decir que se buscó discutirlo con un tercer autor, ¿sí? Y lo mismo para la extracción de datos, ¿eh? 2 investigadores extrayeron independientemente los datos, ¿no? Entonces aquí yo diría, bueno, check, check, ¿no? Lo hicieron por duplicado. Pero además de esto, viene el que los autores te brinden la lista de los estudios que fueron excluidos, ¿sí? No solamente vale que te digan aquí en el flujograma cuántos fueron excluidos y los motivos, porque si notan aquí, te están diciendo, bueno, 10 fueron excluidos porque no fueron ensayos controlados, 9 porque no hicieron subgrupos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son estos 10? ¿Cuáles son estos 9? Eso es lo que nos interesa a nosotros saber, ¿ok? Y eso es lo que ustedes deben de evaluar. Eso es lo que debemos de evaluar. Entonces, usualmente esta lista de estudios excluidos la presentan en el anexo o en el material suplementario, ¿sí? Eso es lo que ocurre en este estudio. Te presentan así la lista, ¿eh? Autor, año del estudio, el título del estudio y la razón de exclusión. Y aquí te dan cada una de las razones de exclusión. Esto también contribuye a que sea más transparente el reporte, porque de esa forma uno diría, ah, mira, este estudio de Folch, que yo sabía que habían hecho algo en esta temática, lo excluyeron por este motivo. Y bueno, tiene sentido que lo hayan hecho. Bueno, ok, check.
Entonces este estudio te lo está brindando, te lo está mostrando. Luego, en los métodos también parte de los procedimientos tenemos que resaltar a la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios, ¿sí? Sobre todo en verificar qué herramienta utilizaron para evaluar el riesgo de sesgo de los estudios. En revisiones sistemáticas de intervenciones, la herramienta que es la estándar, ¿sí? Para evaluar ensayos clínicos aleatorizados es la ROP, es el ROP, Risk of Bias, ROP, que viene de Cochrane, ¿sí? ROP tiene dos versiones, el ROP 1 y ROP 2. Actualmente la que se utiliza es el ROP 2, ¿sí? Que es el estándar actualmente para hacer revisiones sistemáticas. Entonces ustedes deberían de evaluar si utilizaron la ROP 1, la ROP 2, o si es que utilizaron otra herramienta para evaluar el riesgo de sesgo de este diseño de estudios, ¿ok? Como estándar, consideren a la ROP, ¿sí? Para los secas. Considérenla a la ROP para los secas. Lo cierto es de que hay otras herramientas que pueden evaluar el riesgo de sesgo en los ensayos clínicos aleatorizados y que pueden ser utilizados también por los autores, ¿sí? Hay otras. Lo importante es de que estas, si los autores te dicen que utilizaron otra, que los dominios que evalúa la herramienta sean similares a los que evalúa la ROP, ¿sí? Si hay similitud, bueno, yo podría aceptarlo, pero si son dominios medio raros, medio como que creados, medio extraños y que falta alguno importante, pues lo puedo tachar y puedo decir red flag, ¿ok? Eh, Consideren que la herramienta utilizada para evaluar el riesgo de sesgo de los estudios depende de qué diseño de estudio estás evaluando. En los ECAS, el estándar es la ROP. Pero luego también tenemos otros diseños. Por ejemplo, si son estudios de precisión diagnóstica, estos de sensibilidad y especificidad, se utiliza QUADAS. Si son estudios de pronóstico, se utiliza QUIPS. Si son estudios observacionales, se utiliza usualmente la Newcastle-Ottawa, ¿no? O también ahora se usa más la Robbins, que también es de Cochrane, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se pretende es que ustedes hagan un match. ¿Qué diseño de estudio están incluyendo los investigadores? Deberían de utilizar, ¿sí? En este caso, al ser ECAS, deberían de utilizar la ROP, ¿no? Y es lo que ocurre. ¿Qué herramienta utilizaron? Te dicen por aquí que utilizaron la Risk of Bias Tool de Cochrane. Ok, perfecto. Hasta ahí todo bien, todo genial. E inclusive te dicen más abajo, ¿no? Que para los estudios cuasi experimentales controlados, utilizaron la herramienta MINOS o MINOS, ¿no? Que sí también es utilizada para este diseño de estudios, para los cuasi experimentales controlados, ¿ok? Bien, ahí yo diría, check. Y luego también que verifiquen qué metodología se está utilizando para evaluar la certeza de la evidencia, ¿sí? Aquí viene la metodología, la famosa, ¿no? Que tal vez alguno ha escuchado, la metodología GRADE. La metodología GRADE utiliza varios dominios, ¿sí? Hoy, obviamente, el objetivo no es aprendernos qué significan, cuáles son. Lo importante es que ustedes lecturen, que lean, ¿sí? Y que interpreten estos resultados. GRADE es ahora actualmente el estándar para para evaluar la certeza de la evidencia en revisiones sistemáticas. Entonces, es importante que toda revisión sistemática tenga una evaluación GRADE, una metodología GRADE, ¿sí? Es importante que la reporten y que ustedes también lo verifiquen. ¿Okay? En este caso te dicen de que sí, utilizaron la metodología GRADE para evaluar la certeza de la evidencia. Ok, check. Pasemos a los resultados. En los resultados, algo relevante son las características de los estudios que están siendo incluidos. Pero, ¿qué es lo que nos importa en estas características? Que los autores te brinden las características de forma detallada. Comenzando, de características tal vez del artículo, autor, año, ¿sí? En el que fue publicado, autor, año. Comencemos de ahí. ¿Qué más? País, el país, también es relevante. ¿Qué más? El diseño de estudio. ¿Qué diseño de estudio es? ¿Qué más? Cada uno de los componentes de la PICO. ¿Recuerdan a la PICO que se planteó en la revisión sistemática? Pues hasta ahora la vamos a seguir arrastrando. Porque los investigadores te deberían de dar
la pico de cada uno de los estudios. Y eso es lo que podemos observar aquí, por ejemplo. Vamos a hacer el zoom y te dicen esto, miren. Autor, año, país, genial. Diseño, perfecto. ¿Y qué comienza? Miren, población, population, ¿no? Población. Esa es la pico, ¿no? ¿Qué te dicen? Outpatients. Ah, mira, aquí me está hablando del contexto. Son pacientes ambulatorios. ¿Qué más? La edad, la media de la edad. ¿Qué más? Demencia. ¿Cómo le evaluaron y cuál fue el score medio de esto? Algún criterio de inclusión y de exclusión también que utilizaron para este estudio. Miren que aquí yo diría, bueno, sí, la población está siendo presentada de forma detallada para este estudio. Genial. Y el número de participantes, ¿no? Del estudio, en intervención y en el comparador. ¿Qué más? La intervención. Ahora estamos en la I de la pico. La intervención. ¿Cómo hicieron esta terapia asistida con perros? 30 minutos de sesiones, 2 veces a la semana por 12 semanas. Ah, genial. Esto es recontra relevante. ¿En dónde lo hicieron? ¿Qué tipo de actividades se realizaron? Etcétera, etcétera. Aquí yo diría, sí, la intervención está siendo presentada de forma detallada. ¿Sí? El control. ¿Qué te dicen? El cuidado usual en sus respectivos contextos. Bueno, puede ser. Preferiría que me den algún ejemplo de cuidado usual, ¿sí? Que me agreguen eso. Pero bueno, lo puedo tolerar. Y hasta ahí tenemos a la pico, ¿no? La PIC. Faltaría el desenlace únicamente, pero el desenlace ya lo podemos observar en los metaanálisis, que después lo vamos a ver, ¿ok? Y finalmente, el follow-up, el tiempo de seguimiento, ¿sí? Tiempo de seguimiento. ¿Cuánto fue? De este tiempo, 12 semanas. Y también te lo están dando para cada uno de los estudios. Yo le agregaría a esta tabla y también le pediría tal vez a los autores que hayan agregado la descripción de los desenlaces, ¿sí? Es decir, cómo evaluaron depresión, cómo evaluaron, y así, todos los desenlaces que ellos evaluaron en la revisión sistemática, ¿sí? Sí, me interesaría que lo agreguen. Ahí yo quizás diría, diría como un sí parcial a que están describiendo a detalle los estudios incluidos, ¿sí? Es como que un sí parcial, sí, puede ser, parcialmente, puede ser. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Pues porque al momento de hacer un metaanálisis, ¿sí? Una regla importante y relevante es que para hacer un metaanálisis, es decir, para combinar los resultados de cada uno de los estudios, estos deberían de ser algo similares, deberían de ser algo comparables, ¿sí? Deberían de ser comparables. Si, por ejemplo, aquí me marca pacientes de más de 65 y aquí me diría pacientes de más de 25 y por aquí pacientes de más de 90, pues ahí yo diría, ¿tendría sentido que hayan hecho un metaanálisis? O si me dirían por aquí, la intervención, miren, fueron 30 minutos, 10 minutos, bueno, son algo similares por ahí, ¿no? Pero imaginen que la intervención sea muy diferente, sea como que si esto es 2 veces a la semana, imaginen que uno me dice una vez al mes o una vez al año, y son diferentes entre los estudios. ¿Sería relevante hacer un metaanálisis? ¿Sería adecuado hacer un metaanálisis de esto? Pues esas son las luces que vamos evaluando al momento de ver las características de los estudios. Evaluar qué tan comparables van a ser estos estudios, ¿sí? Qué tan metaanalizables van a ser posteriormente. Y si va a tener sentido hacer un metaanálisis con estas características metodológicas de cada uno de los estudios, ¿ok? Entonces, lo que ustedes deben de ver aquí es que reporten a detalle las características de cada uno de los estudios, ¿sí? Si lo reportan a detalle, check, vamos bien. Aquí yo diría, bueno, check, le tolero un poco esto del desenlace, pero bueno, un sí parcial tal vez, pero bueno, ¿ok? Luego te van a reportar el riesgo de sesgo de los estudios, ¿sí? Esto es como decir que los que hicieron la revisión sistemática evaluaron cada uno de los estudios y te dicen qué calidad tiene cada uno de ellos, ¿no? Para eso ya vimos de que utilizan una herramienta. ¿Cuál era para los secas? La ROP, ¿no? Vamos a enfocarnos en los secas. Lo que te suele reportar la revisión sistemática es este gráfico, un gráfico de semáforo, ¿sí? Que tiene círculos, ¿no? Verdes, rojos, amarillos. Bueno, enfoquémonos en
en este de aquí. A ver. Uy, creo que... Déjenme un minuto. Se me fue esto. Listo, ahí volvió a aparecer. Perfecto, ok. ¿Qué es lo que debemos de ver en este semáforo? Lo siguiente, ¿sí? Enfoquémonos en la evaluación de los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué significa esto? Primero, cuando vean este gráfico, observen de que el nombre de los autores está a la izquierda. Ah, entonces todo lo que viene a continuación es la evaluación de cada uno de los estudios. Perfecto, eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos, para las columnas, cada uno de los dominios que evalúa la herramienta del riesgo de sesgo, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice la generación de la secuencia aleatoria, la asignación aleatoria, el cegamiento del personal, el cegamiento de los que evaluaron el análisis estadístico, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene debajo va a ser la evaluación para cada uno de estos dominios. Por ejemplo, para Bono del 2015 te dice que fue verdecito y más para la generación de la secuencia aleatoria. Entonces yo diría, esto es bajo riesgo de sesgo. Vamos bien. Pero si te dice un rojo, tú dices alto riesgo de sesgo. Va mal. ¿Ok? ¿Y qué significa el amarillo? No está claro. Es decir, los autores de este estudio no dieron suficientes datos para poder evaluar este dominio de la herramienta de ROP, ¿sí? No está claro. No puedo decir si está bien o está mal. No está claro. ¿Ok? Eso es lo que se presenta para cada uno de los estudios. Y aquí está, crítico, moderado, bajo. Bueno, una regla básica para poder interpretar y para poder decir que un estudio es de alto o bajo riesgo de sesgo es que cuando tú veas todos los círculos de la evaluación de un estudio, si tiene más de 2 círculos no verdes, es de alto riesgo de sesgo. ¿Sí? ¿Me entiende? Por ejemplo aquí, ¿cuántos círculos no verdes tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es más de 2? Sí. Entonces, alto riesgo de sesgo. Aquí, ¿cuántos círculos no verdes tiene? 3, 4, 5, 6. Alto riesgo de sesgo. Y así verán de que todos los estudios en este caso fueron considerados o podemos considerarlos como de alto riesgo de sesgo. ¿Sí? De esa forma pueden ustedes interpretarlo así, en forma muy práctica. ¿Sí? ¿Y qué más también deben de observar? Es que, bueno, en este caso, el 100% de los estudios son de alto riesgo de sesgo, ¿no? 100%. Pero imaginen de que 5 de los 6 estudios eran de bajo riesgo de sesgo. Ah, ok, entonces aquí ya tengo otra cosa que evaluar, ¿no? Aquí también una ayuda. Ver si más del 50% de los estudios son de alto riesgo de sesgo, ¿sí? Si finalmente más del 50% de los estudios son de alto riesgo de sesgo, tú dirás, ah, bueno, los resultados que están presentando o que obtiene la revisión sistemática van a estar sujetos al alto riesgo de sesgo de los estudios. ¿Ok? Esto ayuda a poder evaluar el impacto del riesgo de sesgo de los estudios en los resultados que te brinda la revisión sistemática. ¿Sí? Los resultados estadísticos que te va a estar dando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evalúan ustedes esto? Primero, que la revisión sistemática te muestre la evaluación de riesgo de sesgo individual de cada estudio. Si está, check. Luego, chequea, ¿no? Revisa cuántos estudios son de alto o bajo riesgo de sesgo. Y terminas con ver si más del 50% son de alto riesgo de sesgo o no. ¿Ok? En este caso, el 100% lo son. Son de alto riesgo de sesgo, el 100%. Entonces, pues yo diría, los resultados tienen un impacto, un potencial, están sujetos al alto riesgo de sesgo de los estudios. O sea, no podría confiar del todo en los resultados. ¿Ok? Muy bien. Y luego pasamos a la síntesis de los resultados.
Aquí lo importante es interpretar los forest plot, ¿sí? Este forest plot es de otro estudio, ¿sí? Es de un ejemplo ahí didáctico que tenía guardado, ¿sí? Es de otro estudio, que nos va a servir para poder ayudarles en lecturar un forest plot. Como les decía, lo primero que van a ver aquí son autor y año de los estudios, ¿no? Autor y año de los estudios. Perfecto, autor y año de cada uno de los estudios. Luego van a tener un par de columnas que van a tener los resultados para uno de los grupos. Miren, ¿cuál es el grupo? Azul de metileno. O sea, son los pacientes que recibieron azul de metileno. ¿Qué te va a reportar esto? ¿Cuántos eventos hubieron? Eventos significa cuántas personas tuvieron el desenlace, ¿sí? En este caso, el desenlace es la respuesta clínica, ¿sí? Respuesta clínica. Respuesta clínica. Clínica favorable, digamos. Entonces, aquí yo diría, mira, en este estudio, 143 pacientes que utilizaron azul de metileno, de 250 de este grupo, tuvieron una respuesta clínica favorable, ¿sí? Lo mismo para cada uno de los demás. Por ejemplo, aquí, en este estudio, 18 pacientes del grupo de azul de metileno, del total de 25 de este grupo, tuvieron una respuesta clínica favorable. Ok, perfecto. Y abajo notarán que está el total. Total de totales de este grupo. Total de totales, 1024 en el grupo de azul de metileno. Ok. Y luego notarán que las siguientes dos columnas habla sobre el otro grupo, el comparador. Porque sí, esta es la intervención y este sería el comparador. ¿Cuál? Cloroquina. ¿Cuántos tuvieron un evento, una respuesta clínica favorable? 150 de 250. Y lo mismo para cada uno, ¿sí? Y al final, el total de totales, ¿ok? ¿Hasta ahí me siguen? Espero que sí. Luego tenemos otra columna. Por ahí la siguiente. Weight. ¿Qué es esto de weight? Sí, es el peso. Peso. Al hablar de weight, ustedes hagan un símil con tamaño de muestra. ¿Sí? Tamaño de muestra. Tamaño de n, ¿sí? Tamaño de muestra. O sea, aquel estudio que tenga un mayor weight, nosotros podríamos decir de que es aquel que tiene un mayor número de tamaño de muestra. Por ejemplo aquí, 15.3%, y notarán de que si suman todos estos, va a ser grande, ¿no? Va a ser más grande que quizás el resto, los demás. Y si ven el que tiene menor weight, 4%, es bien chiquito, ¿eh? 12, 15, 14, 25. Es bien chiquito. Entonces, ¿qué significa el weight? Relaciónale con el tamaño de muestra. Es en sí el peso que representa cada uno de los estudios en el metaanálisis, ¿sí? Eso es lo que significa. Relacionen ustedes con el tamaño de muestra. Y luego, ¿qué te presenta? Algo que lo que ustedes seguramente están más acostumbrados de ver. El resultado de la medida de efecto, que en este caso es un RR, un Risk Ratio, ¿no? El RR es para cada uno de los estudios. Este primero tuvo un RR de 0.95 y su intervalo de confianza. Y así para cada uno de los estudios, ¿sí? ¿Y qué te da abajo? Aquí abajo, el RR, que ya sería el estimado global. O sea, el resultado global del metaanálisis, ¿sí? Resultado global, RR global. También le llaman pool, ¿sí? RR global, que sería este de aquí. Entonces, lo que a mí me interesaría ver aquí es esto, ¿no? El resultado global, 1.13, es un RR de 1.13 con este intervalo de confianza. ¿Es estadísticamente significativo? Sí, lo es. Perfecto. Entonces, aquí diría que aquellos que reciben azul de metileno tienen 13% más de probabilidad de tener una respuesta clínica favorable en comparación de aquellos que reciben cloroquina, ¿no?
este resultado fue estadísticamente significativo. ¿Sí? Así lo terminaría por interpretar. Este es el RR global. ¿Y qué es lo que viene a la derecha? Pues es el gráfico. El gráfico de todos estos RRs está por aquí, en toda esta sección. ¿Sí? Notarán de que cada uno de ellos es así, ¿no? Es una línea y un cuadrado al medio, ¿no? ¿Qué significa eso? El cuadrado del medio te habla del RR del estudio, ¿sí? Por ejemplo, si vemos el primero, aquí sería 0.95. Esto significa 0.95, que cae en el 0.95. Si le trazan una línea, estará en el 0.95, ¿sí? ¿Y qué significa la línea? Pues aquí te marca el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior. O sea, esta de aquí a la izquierda sería 0.82 y esto de la derecha sería 1.10, ¿sí? Que es esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Esto de aquí. ¿Qué te interesa aquí ver? Si este intervalo de confianza cruza la línea de no efecto. ¿Cuál es la línea de no efecto en un RR? El 1, y por eso notarán que aquí hay una línea, ¿no? Que atraviesa el 1. Esa es la línea de no efecto. Es decir, si el intervalo de confianza atraviesa esa línea, como lo que ocurre aquí, diríamos de que este resultado no fue estadísticamente significativo. Es decir, no hay alguna diferencia entre ambos grupos para ese estudio, ¿sí? Pero miren este de aquí. A ver, vamos a hacerle zoom, ¿sí? Para verlo mejor. Pero miren este segundo. Este atraviesa, bueno, no atraviesa el intervalo de confianza la línea de no efecto, ¿no? Está hacia la derecha completamente. Genial. Entonces aquí le está dando un resultado a favor del azul de metileno, miren, con un RR de 1.35, que va de 1.20 a 1.52, y eso notamos en el intervalo de confianza. Miren este otro de aquí, es más grande, ¿no? Este de aquí es mucho más grande, tiene un intervalo de confianza mucho más grande. Va de 0.93 a 2.2 y el estimado es de 1.43, el RR es de 1.43. Y aquí alguien que quizás es curioso me podría decir, pero doctor, ¿por qué el intervalo de confianza aquí es más pequeño y en el otro es más grande? La respuesta es por el n, el tamaño de muestra, ¿sí? Un tamaño de muestra más pequeño va a terminar dándote un n más pequeño, va a terminar dándote un intervalo de confianza más amplio, ¿sí? Mientras que un n más grande te va a ir dando un intervalo de confianza más corto, más chiquito. Y eso se traduce con ¿qué? Con el weight. Miren el weight de aquí, 13.8%. Si lo comparamos con este que es muy amplio el intervalo de confianza, este solo fue de 4%. Ahí notamos las diferencias, ¿sí? Entonces, hasta ahí, no sé, hasta ahí, ¿alguna duda? Recién me digno interactuar con ustedes. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? Doctor, ¿podría repetir la forma de interpretar el resultado de 1.13, Perfecto, por ok. favor? Bueno, hagamos una pequeña planchita de interpretación, ¿sí? A ver, vamos a ver. La interpretación debería comenzar así, a ver. Primero decir en y tiene que seguirle la población, ¿sí? En este caso, bueno, no sabemos la población. Pongámosle pues en adultos, ¿sí? En adultos, ¿qué seguiría? Recibir, bueno, puede ser así, ¿sí? Recibir la intervención, que vendría a ser azul de metileno, recibir azul de metileno, eh, o bueno, los que reciben, ¿sí? Los que reciben, puede ser, los que reciben azul de metileno tienen, y aquí vendría la interpretación de la medida de efecto, ¿no? No estoy yendo tanto a interpretar un RR, ¿sí? Porque creo que tal vez en charlas anteriores ya lo han ido viendo.
Este 1.13, ¿qué significa? Un 13% más, ¿no? Tienen un 13% más de probabilidad de desarrollar el desenlace, ¿sí? O de desenlace. Probabilidad de desarrollar el desenlace, en este caso sería probabilidad de tener una respuesta clínica favorable en comparación, pues sería aquí, ¿de quién? Del grupo comparador, que sería de quienes reciben cloroquina, ¿sí? Punto, y aquí terminaríamos diciendo este resultado fue o no fue estadísticamente significativo, ¿sí? Fue estadísticamente significativo, ese. En este caso es estadísticamente significativo. Si no lo es, decimos que este resultado no fue estadísticamente significativo, ¿ok? Entonces, más o menos así, armamos una planchita de interpretación, ¿sí? Esto va a variar, ¿no? Obviamente dependiendo del resultado que estamos obteniendo. Si hubiera sido un 0.80, por ejemplo, ya no sería 13% más, ¿no? Sino sería 20% menos de probabilidad de tener una respuesta clínica favorable y así, ¿sí? Entonces, ahí va variando, ¿ok? Les voy a mandar aquí una herramienta que Visalud sacó para poder ayudarse en la interpretación, ¿sí? Les voy a copiar aquí al chat para la interpretación de medidas de efecto, que está muy bueno y apóyense con ella, ¿sí? Guarden el enlace, entren por ahí. En la herramienta les pide siempre anotar primero la población, la intervención, el comparador y así, así. Luego le dan a interpretar y les va a botar la interpretación, ¿sí? Pero que tiene más o menos esta estructura, que va por ahí. Entonces ahí ustedes pueden apoyarse, ¿ok? Bien, ¿alguna otra duda? Ok, perfecto. Doctor, disculpe que lo moleste. Sí, Cuando hablamos que no es estadísticamente significativa, es cuando toma el valor o está dentro de un intervalo de confianza que toma el valor 1, ¿verdad? exacto, que toman el punto de no efecto. Ajá. En el caso de RRs, de ORs, de razones de prevalencia, el punto de no efecto es el 1, ¿sí? Por eso aquí marca el 1, ¿sí? Entonces, si en este caso hubiera sido el resultado, pues, así, tal vez así el final, un rombito que va así, pues ahí yo sí diría, ¿no? Bueno, no está tomando el punto de no efecto, no es estadísticamente significativo, ¿no? Pero en el caso de otras medidas, como por ejemplo las diferencias de medias, que es una medida numérica, estas son medidas dicotómicas, ¿sí? Una medida numérica es la diferencia de medias, que en un forest plot ahora que viene adelante vamos a verlo, el punto de no efecto ya no es el 1, sino es el 0, ¿sí? Ahí hay una pequeña diferencia. El punto de no efecto ahí sería el 0. Ahora lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, Doctor, sí, bueno, disculpando que lo moleste, no, no te preocupes. sabiendo que los ensayos clínicos y estas revisiones, este forest plot es importante para la decisión de toma de toma decisiones clínicas, ¿no? Qué tratamiento dar, etcétera. Si en caso el forest plot o este diamante estuviera tomando el uno, ¿es aplicable a un paciente o no debería tomarse en cuenta o no debería tomarse en cuenta ese estudio o es esta revisión, ¿no? ¿Me entiende la pregunta? Sí, claro, entiendo. Genial, interesante pregunta. Si esto es ir pasitos más allá, ¿no? Que es ir a la toma de decisión. Ojo, aquí lo que estamos viendo son resultados estadísticos, ¿no? Resultados estadísticos que va brindándote la revisión sistemática. Pero para ir a la toma de decisión hay que tomar en cuenta otros aspectos, ¿sí?
Básicamente, de lo que ustedes se van a valer más es de considerar la certeza de la evidencia, que es algo que vamos a ver en diapositivas que vienen más adelante, ¿sí? Más allá del resultado que uno obtiene, digamos, esto va a favor, ¿no? Va a favor, puede ser que uno pueda brindarlo, pero va a depender de la certeza de la evidencia que se está obteniendo con todo que está reportando esta revisión sistemática. ¿Sí? Más allá de solo el resultado, depende de la certeza. La certeza de la evidencia evalúa otros aspectos más, no solamente el análisis. Evalúa el riesgo de sesgo de los estudios, evalúa si este resultado es preciso o impreciso, evalúa si es consistente, si hubo consistencia en los resultados o no hubo consistencia, evalúa el sesgo de publicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Si hay evidencia directa o indirecta. Hay otros aspectos que evalúan la certeza de la evidencia y de la que nosotros, pues para ir a una toma de decisión, podemos considerarla para ver justo lo que dices, ¿no? Si sería o no sería pertinente brindar una terapia o no a un paciente. E inclusive, hablar de toma de decisión no solamente involucra considerar la certeza, sino involucra considerar otros aspectos. Por ejemplo, los costos, un balance del tema de recursos, eh, no solamente recursos económicos, sino también recursos materiales, recursos de profesionales que puedan hacerlo, brindarlo, no brindarlo, los valores y preferencias del paciente, que es algo súper importante, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la toma de decisiones es ir pasos más allá, ¿sí? Aquí vamos únicamente en la lectura, interpretación, toma de decisiones es ir pasos más allá y quizás, bueno, no es el foco ahora de la charlita, ¿ok? Pero más o menos ahí te doy algunas luces. Bueno, ¿alguna otra duda? Ok, bien, sigamos entonces. Justo cuando invitaron a dar la charla me comentaron para hacer revisiones sistemáticas, guías, un montón de cosas, pero notarán de que esto es bien amplio, ¿sí? Por eso les dije, va a tomar su tiempo. Lo que me interesa es de que les quede lo más claro posible, ¿sí? Bueno, entonces, al ver ese gráfico, genial. ¿Cuál sería el gráfico del estimado global? Un diamante, ¿sí? Un rombo, un diamante. Y este diamante expresa lo mismo que lo anterior. Las puntas laterales van a expresar el intervalo de confianza, el límite inferior, el límite superior, y la unión de la punta de arriba y la punta de abajo, el estimado global. O sea, 1.13, la punta de arriba y la punta de abajo. La punta de la izquierda, 1.03 y 1.25, la punta de la derecha, ¿ok? También los forest plot te suelen mostrar el riesgo de sesgo de cada estudio, ¿sí? Y notarán aquí, por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo didáctico, ¿no? Todos aquí fueron verdecitos, aquí fueron amarillos, verdes y así, ¿no? Para cada uno de los dominios de la herramienta del riesgo de sesgo. Y la explicación de cada uno de ellos está aquí abajo, ¿no? ¿Qué significa A, B, C, D, etcétera, etcétera? Otra cosa aquí importante de ver es la heterogeneidad, ¿sí? Hablar de heterogeneidad también es algo intrincado, pero básicamente es ver si los estudios son similares o no similares entre sí, tanto en lo metodológico, en el diseño mismo de su estudio y también en los resultados que te están brindando, ¿sí? Y que al momento de nosotros decir si son similares o no similares entre sí, podemos decir si realmente sería pertinente que se comparen y que se obtenga un metaanálisis a partir de ellos, ¿sí? En este caso, la heterogeneidad, bueno, la heterogeneidad se puede evaluar de diversas formas. Una de ellas, la más práctica, es evaluarla de forma estadística. Para eso, vamos al pie del forest plot y buscamos esta medida, el i cuadrado, ¿sí? El i cuadrado es una forma estadística de evaluar la heterogeneidad, que en este caso vemos un i cuadrado de 67%. Va de 0 a 100%, ¿sí? Lo ideal es de que no haya heterogeneidad. Ahí uno diría, bueno, los estudios son parecidos entre sí, son
son similares entre sí y, bueno, sí sería adecuado de que se haya hecho un metaanálisis, ¿no? Porque son comparables. Pero si en un caso la heterogeneidad está por encima del 40%, que es un punto por ahí tirado como regla de dedo por Cochrane, si es más del 40%, uno puede decir que hay heterogeneidad, existe heterogeneidad. Entonces ahí yo voy pensando, los estudios tal vez son diferentes entre sí, dan diferentes resultados, ¿habría sido pertinente hacer un metaanálisis? Y ahí es en donde ustedes se van cuestionando, ¿no? ¿Habría sido bueno hacer un metaanálisis, sí o no, con esa heterogeneidad? ¿Sí? Algunos dan puntos de corte para la heterogeneidad, dicen tal vez de 0 a 30, de 30 a 50, 50 a 75, más de 75, y le ponen así categorías, ¿no? Pero por ahí también Cochrane te dice de que no es adecuado en sí ponerle estos puntos de corte así definidos, porque la heterogeneidad no solamente depende de lo estadístico, ¿sí? Del número que están viendo aquí, sino también depende de lo que les decía, el diseño de los estudios y si estos son comparables entre sí. Si las poblaciones son por ahí similares, si la intervención fue llevada a cabo de forma algo similar entre ellos, el comparador, si los desenlaces fueron evaluados de forma parecida entre ellos y así. Son varias cosas que hay que ir evaluando, pero que más o menos ahí van teniendo ustedes pues una aproximación a ello. Y otra forma de evaluar también es de forma gráfica. ¿Cómo así? Para eso vemos el forest plot, ¿sí? Y vemos cada uno de los resultados. Estos resultados, algunos van a irse tal vez hacia la izquierda, algunos hacia la derecha, otros van a caer en la línea de no efecto. Lo que ustedes deberían de ver es si son similares o si son diferentes. Además también de si los intervalos de confianza se solapan entre sí, si se solapan entre sí, o si no se solapan y están muy dispersos, ¿sí? En este caso yo diría de que no hay cierto solapamiento de los intervalos de confianza, algunos se van a la derecha, algunos se van hacia la izquierda, pero no son estadísticamente significativos. Bueno, sí hay cierta heterogeneidad. Esta es una evaluación visual de la heterogeneidad en los resultados de cada uno de los estudios, ¿sí? Lo ideal es de que todo esté, digamos, hacia un lado y que esté ahí solapado, que esté ordenadito, que no te diga otra cosa, algún estudio y así. Y eso termina expresándose en este I cuadrado. En este caso, el 67%. Es una heterogeneidad, sí, importante. ¿Sí? Yo diría que sí es importante. Y eso también es algo que ustedes deben de ir viendo. ¿Por qué? Porque ahí uno va razonando, ¿no? Bueno, ¿fue o no fue pertinente hacer un metaanálisis? ¿Sí? A eso es a lo que quiero que ustedes vayan llegando. Bueno, hay toda la interpretación de un forest plot. Los forest plot también pueden ser presentados como subgrupos, como vemos por aquí. Aquí hay un primer subgrupo para solo los que tienen menos de 18 años, solo considerando los estudios de los pacientes que tuvieron menos de 18 años. Hacer subgrupos a veces ayuda mucho porque soluciona la heterogeneidad. Miren esta heterogeneidad en este subgrupo de 0%, pero te quita n, te quita tamaño de muestra. También notarán aquí que ocurre lo que les comentaba, ¿no? De la evaluación visual de la heterogeneidad. Miren, los intervalos de confianza se solapan entre sí, están en un mismo lado, todos no son estadísticamente significativos, y miren, pues, estadísticamente te dice que es un I cuadrado de 0%, ¿no? Bueno, y por el otro lado, aquí el otro subgrupo de mayores de 18 años, y tenemos pues un resultado, miren, la heterogeneidad ya va a 49% y como que un tanto se nota al evaluarlo visualmente, ¿no? Y abajo te termina dando el estimado global, igual de todos los estudios, ¿sí? Esto es importante porque a veces, y como notarán aquí, en un subgrupo, miren que no hay diferencia, ¿no? Toca el punto de no efecto. Pero en este subgrupo de más de 18 años sí hay diferencia y va a favor de el azúcar metileno, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, entonces es importante, puede ser importante estratificar a los pacientes según la edad, ¿no? Puede ser importante. Bueno, hacer ese subgrupo. Y como le comentaba por ahí a Carmen, lo que hemos visto en los anteriores forest plot eran para RRs, medidas dicotómicas, ¿no? De si está presente o no está presente el desenlace. Pero también hay medidas numéricas, como vemos aquí. En este caso, notarán la diferencia de que
En el primer grupo, de azul de metileno, ya no se muestra eventos y totales, ¿no? Sino que se muestra media y desviación estándar. Ah, es porque el desenlace en este caso fue hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina. O sea, aquí lo que te está mostrando es la media de hemoglobina de los pacientes que recibieron azul de metileno en este primer grupo y la desviación de estándar. Por aquí te muestra el total de participantes de ese estudio. Y al otro lado te mostrará lo mismo, pero para cloroquina, ¿sí? Para cloroquina. El resto es similar, el peso, pero aquí también tenemos una diferencia. Miren, la medida de efecto reportada es una diferencia de medias, ¿sí? ¿Qué significa diferencia de medias? Simplemente que es una resta de las medias. Miren, aquí es de 10 y aquí es de 9.2. Si tú restas 9.2 menos 10, ¿qué te da? Menos 0.8. Y aquí lo tienes. Y al lado está el cálculo de su intervalo de confianza. Y así para cada uno de los estudios, ¿ok? Este es un reporte de diferencia de medias. Y esto también lo tenemos representado en el gráfico. Lo único que cambia en el gráfico es el punto de no efecto. Miren que ahora es de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un desenlace numérico, ¿sí? Es un desenlace numérico, hemoglobina, ¿ok? Entonces aquí, menos 0.8, menos 0.20, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es el estimado global? Es este, menos 0.26. Miren que el intervalo de confianza involucra al cero. Involucra al cero. No se ve tal vez muy bien en el gráfico, pero por aquí la puntita está cruzando el punto de no efecto, ¿sí? Hasta 0.08. Entonces ahí diríamos, no es estadísticamente significativo. ¿Y cómo interpretaríamos? Ayúdense de la herramienta que tenemos ahí con Evi, ¿sí? Ayúdense con ella. Aquí podríamos decir que los que reciben, en pacientes adultos, los que reciben azul de metileno tienen en promedio menos 0.26 de gramos por decilitro de hemoglobina en comparación de aquellos que recibieron cloroquina. Este resultado no fue estadísticamente significativo, ¿sí? Más o menos así vamos llevando la interpretación, ¿ok? Bueno, entonces, y el resto es lo mismo, el resto es lo mismo. El I cuadrado también está presente por aquí, ustedes échenle ojo y también para que puedan interpretar esto de si hay heterogeneidad o no hay heterogeneidad, ¿ok? Bien, el estudio que estábamos evaluando te reporta te reporta resultados para varios desenlaces, ¿sí? Vamos a agarrarnos solamente el de depresión. Y el de depresión, enfoquémonos en... Ah, bueno, hay algo extra que no les he mencionado, que es importante. Miren, cuando hay un forest plot, otra cosa para acabar aquí de ver forest plot, importante, es que noten qué modelo de análisis se utilizó. Y eso usualmente está aquí debajo de la medida de efecto que se reporta, aquí. Solamente ustedes fíjense si dice random o si dice fixed, cosa que ustedes puedan ver si fue un modelo de efectos aleatorios, o si fue un modelo de efectos fijos, ¿sí? Esto es relevante y tiende a hacer un match con la heterogeneidad. Porque lo más pertinente es que si hay heterogeneidad, si existe heterogeneidad y es relevante, es importante esa heterogeneidad, se utilice un modelo de efectos aleatorios. Mientras que si no hay heterogeneidad, si es un 0%, uno puede utilizar un modelo de efectos fijos, ¿sí? Entonces, cuando tú leas la revisión sistemática, fíjate, ¿no? Mira, aquí están utilizando un modelo de efectos aleatorios. Ah, ok, bueno. ¿Me lo dijeron en los métodos? Sí, me lo dijeron. Y mira, la heterogeneidad es de 67%. Bueno, sí, tiene sentido que hayan hecho un modelo de efectos aleatorios, ¿sí? Por otro lado, miren aquí, la heterogeneidad fue del 0%. ¿Y qué utilizaron? Un modelo de efectos aleatorios. ¿Es pertinente? Sí, también. El modelo de efectos aleatorios se puede utilizar en ambos contextos, ¿sí? Cuando hay o no hay heterogeneidad.
La discusión sobre todo es si se utiliza un modelo de efectos fijos cuando hay heterogeneidad importante, ¿sí? Si aquí hubieran utilizado un modelo de efectos fijos, yo diría, y si hay heterogeneidad, yo diría, no, en esto no confío nada que ver, ¿sí? No confío para nada, tremenda red flag, ¿sí? Ahí diría eso, no confío para nada. La única diferencia que te da esto de utilizar modelos de efectos aleatorios y fijos es que si usas un aleatorio, el intervalo de confianza es más chiquito. Y por eso se dice que es más conservador. Perdón, es más grande, es más amplio. Y por eso se dice que es más conservador. ¿Por qué? Porque si ese intervalo de confianza es más amplio, puede llegar al punto de no efecto, ¿no? Pero eso involucra ser más conservador. Si se utiliza un modelo de efectos fijos, el intervalo de confianza termina siendo más corto. Y eso no termina siendo conservador, ¿no? Porque imagina que aquí sea más cortito y diría, ah, mira, esto está muy bien, recontra bien, el intervalo de confianza no toca nada el punto de no efecto, ¿no? Y bueno, eso sería. Entonces, ¿qué reportan? Depresión. Te dan cada uno de los estudios, te dicen de que aquí está el brazo de la terapia asistida con perritos, aquí están los que estuvieron en el grupo control, pero aquí ya no te reportan eh, ni un RR, tampoco un OR, tampoco una diferencia de medias. Te reportan la otra medida numérica, que es la diferencia de medias estandarizada, también llamada DME, diferencia de medias estandarizada, que también ustedes pueden encontrarla en las revisiones sistemáticas e intervenciones, ¿eh? ¿Qué significa? Les pregunto, la depresión puede ser evaluada de diversas formas, ¿no? Hay muchas escalas que evalúan depresión, muchas, hay un montón. Los estudios pueden haber utilizado diferentes escalas para evaluar esa depresión, que sería lo más esperable. Cuando ocurre esto, que se utilizan diferentes escalas para evaluar diferentes instrumentos, para evaluar un desenlace, pues lo más adecuado es reportar los resultados ya no solo con una diferencia de medias, como lo veíamos con la hemoglobina, ¿no? Con esta hemoglobina, sino con una diferencia de medias estandarizada, que básicamente pues utiliza las desviaciones estándar en lugar del estimado de la diferencia de medias como tal, ¿sí? Es un estimado que utiliza las desviaciones estándar. Y eso es lo que tenemos pues por aquí. Lo estandariza el resultado. Entonces, aquí observamos de que el intervalo de confianza coge el punto de no efecto, que sería el 0, no es estadísticamente significativo, y el I cuadrado, miren, de 93%, súper heterogéneo, ¿no? Una gran heterogeneidad, y también se nota en el gráfico. Miren, uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda, otros dicen que no. Súper diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces aquí yo diría, bueno, no hay diferencia para nada. Y bueno, ¿qué podríamos también evaluar aquí? Es el modelo que utilizaron. Fue un modelo de efectos aleatorios, miren, ¿no? Bueno, puede ser, con esa heterogeneidad tan elevada, puede ser, pero yo aquí me cuestionaría, ¿fue completamente pertinente hacer un metaanálisis con esta tremenda heterogeneidad? Bueno, ahí como que yo diría, como que tal vez no, ¿no? Probablemente solamente hubiera sido adecuado reportarlo de forma narrativa, los resultados de cada uno y ya está, ¿ok? Bueno, sigamos. Vamos con el sesgo de publicación. En el sesgo de publicación, para poder evaluar, utilizamos el funnel plot, el diagrama de embudo, que es este de aquí, ¿sí? Es el más utilizado, o también se pueden utilizar un par de tests llamados el test de Eger o el test de Beck. El sesgo de publicación lo que busca es que busque evaluar que la revisión sistemática haya incluido la mayor parte de estudios potencialmente incluibles y no solamente aquellos que den un resultado a favor de la intervención. ¿Por qué? Porque eso es lo que suele ocurrir, ¿sí? Cuando tú publicas un estudio, si tu estudio da un resultado a favor, pues puede ser más publicable que si da en contra, ¿sí?
las revistas suelen cometer esto, ¿no? Caer en esto de publicar lo que da un resultado a favor o en contra, o estadísticamente significativo, ¿no? Mientras que aquellos resultados que no dan una diferencia estadística, un resultado estadísticamente significativo, no lo publican y queda ahí. Pues eso es lo que evalúa el sesgo de publicación. En este embudo, cada uno de los puntitos representa a cada estudio, ¿sí? Cada estudio. Lo que uno tiene que hacer es comparar si el lado izquierdo del embudo es similar al lado derecho. Solamente eso, ¿sí? ¿Cómo así se distribuyen los estudios en este embudo? Hacia arriba estarán los estudios que tienen mayor peso en el metaanálisis, o sea, mayor N, mayor tamaño de muestra. Aquí están los más grandes. Y más abajo los más chiquitos, con menor N, ¿sí? ¿Y por qué se van a la derecha y por qué se van a la izquierda? Pues porque esto de abajo representa el resultado de la medida de efecto de cada estudio. Si es un RR, pues por aquí estará el RR 1.10, 1.20, 2 y así. Y hacia la izquierda 0.8, 0.6 y así, ¿ok? Y así se van distribuyendo cada uno de los estudios. Lo que tú tienes que hacer es ver el gráfico y ver si es similar el lado izquierdo al lado derecho. Aquí es similar, completamente similar. ¿Y qué pasa en este de aquí? Bueno, aquí yo diría, bueno, voy a trazar mi embudo, así más o menos, y diría que, bueno, comparando ambos lados, a ojo de buen cubero, porque es la única forma en la que se evalúa este funnel plot, diría que sí, son similares. Son similares y no habría un sesgo de publicación. Pero ¿qué ocurre cuando sí hay un sesgo de publicación? Ocurre esto, miren, ¿no? Están distribuidos aquí a la izquierda los estudios más chiquitos, pero hacia la derecha no hay ninguno, ¿no? Queda aquí, es como si un Pac-Man hubiera llegado y se los hubiera comido, ¿no? No hay ninguno, está vacío. Entonces ahí yo sí diría, claramente hay sesgo de publicación. Hay sesgo de publicación. No hay estudios que hayan publicado resultados que favorecen al control, ¿no? Que favorecen al control, no los hay. No hay estudios publicados que hayan sido incluidos en la revisión sistemática. Solamente existen los que favorecen a la intervención. ¿Eh? Y viene ese dilema que les decía, ¿no? Que se publica más lo que favorece a la intervención que al control, o lo estadísticamente significativo en lugar de lo no estadísticamente significativo y así. Esa es la evaluación visual en un funnel plot. Y también está la evaluación estadística con el test de Egger, que solamente es ver un valor P. Si el valor P es estadísticamente significativo, pues tú irás a hay sospecha de sesgo de publicación, ¿sí? Prefieren evaluar el test de Egger en lugar del de Begg, porque el de Egger, el de Begg suele obviar ciertas cosas en cuanto a otros parámetros o consideraciones, ¿ok? Entonces, lo que tú haces al leer la revisión sistemática, mira el funnel plot y evalúa. ¿Es similar el lado izquierdo al derecho, sí o no? ¿Hay o no hay sesgo de publicación? Mira el test de Egger, ¿es estadísticamente significativo, sí o no? Y así tú vas diciendo, ¿hay o no hay sesgo de publicación? ¿Ok? En el caso del estudio, te dicen que el sesgo de publicación no fue evaluable. ¿Por qué? ¿Puede ocurrir esto? Sí puede ocurrir. El sesgo de publicación se dice que es evaluable cuando hay 10 o más estudios incluidos en el metaanálisis. ¿Ok? Si hay menos, pues no va a ser del todo evaluable. Entonces, lo que optaron aquí los autores, tal vez una medida, una forma conservadora, es de decir, bueno, no le evaluamos porque eran pocos estudios los incluidos en el metaanálisis. Y bueno, entonces aquí yo diría, bueno, sí, tiene sentido, va bien, ¿sí? No hay red flag. Y vamos ahora, ya casi por terminar, con la certeza de la evidencia. En el caso de la certeza de la evidencia, la certeza no es similar, no es lo mismo que decir calidad metodológica, ¿eh? No es lo mismo. Calidad metodológica es lo que nosotros estamos haciendo en evaluar críticamente una revisión sistemática, ¿sí? La certeza es ver si confiamos o no confiamos en que los resultados que está brindando la revisión sistemática representan lo que ocurre en la realidad. ¿Ok?
Básicamente es eso, que representen lo que ocurre en la realidad. Si confiamos, cuánto confiamos o cuánto no confiamos en eso. ¿Ok? La certeza tiene 4 formas de valoración. Alta, moderada, baja y muy baja. Eso es lo que ustedes van a encontrar en las revisiones sistemáticas. Alta, ¿qué significa? Es muy probable que el verdadero efecto sea similar al efecto estimado. El verdadero efecto significa lo que ocurre en la realidad, ¿eh? El efecto estimado es lo que te está mostrando la revisión sistemática. Moderada, es probable que futuros estudios tengan un impacto importante en nuestra confianza en el estimado del efecto, y es posible que cambien el resultado. Miren, la certeza moderada te dice que el resultado puede cambiar con otros estudios. ¿Qué dice la baja? Es muy probable que nuestra confianza, pues, que futuros estudios tengan un impacto importante en nuestra confianza y también que cambien el estimado. Pero noten aquí la diferencia en la fuerza, ¿no? Muy probable. Aquí arriba es probable. Y si es de muy baja, el estimado del efecto no es certero. Y lo dejamos ahí. Ojo que certeza no es lo mismo que calidad metodológica, ¿sí? A lo que yo quiero alentarles es de que cuando ustedes lean una revisión sistemática, vean que haya llevado a cabo una evaluación de la certeza de la evidencia. Y que vayan a esa tablita que te reporta la certeza de la evidencia. ¿Cómo se llama esa tabla? La tabla SOF, o Summary of Findings, ¿sí? Esta tabla te va a presentar la PICO, pacientes, el contexto, la intervención y el comparador. Y luego te va a dar los resultados para cada uno de los desenlaces. Mira, outcomes y cada uno de los desenlaces. Veamos este de aquí. Mortalidad en niños de todas las causas, te dice. La SOF va a tener algo muy positivo de que te va a brindar los resultados tanto absolutos como relativos. Lo relativo es lo que ustedes conocen, seguramente. El RR, por ejemplo. El OR, ¿no? Aquí te dice Rate Ratio, 0.83. Y el intervalo de confianza. Mientras que en lo absoluto, ya te pretende decir qué ocurriría si 1000 pacientes reciben la intervención y si 1000 pacientes reciben el comparador, ¿sí? En este caso, miren, aquellos que no reciben intervención, 32.9 de 1000 morirán. Mientras que en el caso de aquellos que reciben la intervención, 27.3 de 1000 morirán. Ah, aquí notas que en los que reciben intervención, este número es menor, ¿no? 32.9 versus 27.3 es menor, ¿no? Ah, ok, entonces para eso te va a servir esto de poder ver los efectos absolutos, para verlo en números, ¿sí? En números como tal. Lo relativo te da una interpretación como la hemos estado viendo, ¿no? Tanto por ciento, pero en sí lo que te va a acercar más a lo que puede ocurrir en la realidad es verlo de forma absoluta. Y a lo que quiero que ustedes se enfoquen es saber la certeza. Hay una columna en la tabla SOF en la que te va a decir certeza de la evidencia. Miren, aquí es alta. Alta, moderada. ¿Sí? Básicamente es eso, chicos, a lo que quiero que ustedes se enfoquen al ver una tabla SOF. ¿Sí? Más importante, a la certeza, más que nada. Y ya saben que la SOF te presenta los resultados relativos y los resultados absolutos. En el caso de esta revisión sistemática, tienen una tabla SOF. Y miren, tiene para cada uno de los desenlaces que ellos evaluaron. Nosotros estamos evaluando sobre todo depresión, ¿no? Depresión. ¿Qué te dice? Miren, aquí está el resultado, ¿ve? De la diferencia de medidas estandarizadas, 0.48. Te da el intervalo de confianza, inclusive aquí debajo, y luego te dice cuántos participantes estuvieron dentro de cada rama, la intervención y el comparador, cuántos estudios fueron metaanalizados, y miren la certeza, muy baja, muy baja. Y aquí, en el pie de tabla, te dirá los motivos por el que le pusieron una certeza muy baja. ¿Sí? Además, también te puede decir de forma textual qué significa esto. Nosotros no tenemos certidumbre de que los efectos de esta intervención ocurran sobre la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros diríamos una certeza muy baja y bueno, nos quedaríamos con eso.
certeza muy baja. Y luego ya es ir al proceso de toma de decisiones ya con un approach más detenido, ¿no? Que involucra evaluar esta certeza y evaluar todo lo que ya previamente les comentaba, ¿no? Que es en sí otro tema, otro enfoque. ¿Ok? Y finalmente, evaluamos si la revisión sistemática te dice si fue financiada y o si tuvo conflictos de intereses. Y si tuvo conflictos de intereses. ¿Ok? Obviamente, los autores de la revisión sistemática te tienen que decir si recibieron algún tipo de financiamiento o no, y si tuvieron un conflicto de intereses que termine pues por desviar de una interpretación adecuada de los resultados, ¿no? Como tal. Entonces, la RS en este caso que estamos evaluando te dice que fue autofinanciada y que no tuvieron ningún tipo de conflicto de interés. Lo importante es de que nos lo están diciendo, ¿ok? Bueno, terminamos con todo esto con esta preguntita. ¿Qué les pareció la calidad metodológica de la revisión sistemática? Recuerden, ¿qué evaluamos? La búsqueda. ¿Cómo hicieron la búsqueda? Recuerdan, ¿no? Hicieron en más de 2 bases de datos o 3 bases de datos, no tuvieron restricción de idioma, no tuvieron restricción de fecha. ¿Cómo hicieron la selección y extracción de los estudios? Por duplicado y de forma independiente. ¿Tuvieron criterios de elegibilidad adecuados? ¿Qué instrumento evaluaron para el riesgo de sesgo? El ROB, ¿no? La ROB de Cochrane. Perfecto. ¿Reportaron el riesgo de sesgo? Sí, lo reportaron. Pero por ahí los estudios como que estaban con alto riesgo de sesgo, ¿no? El metaanálisis, ¿fue pertinente haberlo hecho? Ahí como que puede ser la duda, ¿no? La duda de si fue o no lo fue, o no fue pertinente haberlo hecho por la heterogeneidad elevada que tenía. Y el sesgo de publicación, que en este caso no fue evaluado, y bueno, es aceptado esto, ¿no? Porque no había más de 10 estudios para evaluarlo. Y finalmente dejamos un juicio. Tarea metodológica, ¿fue adecuada? Sí, probablemente no, o no. ¿Qué dicen ustedes? En el chatcito, a ver si lo pueden registrar. Ya para terminar. ¿Qué dicen? ¿Fue adecuada? Sí, probablemente no o no. ¿Están ahí? Genial, interesante. Gracias, Max. Gracias, Lisette. ¿Alguien más? Sí, sí, van diciendo que sí. Sí, ok, gracias, Fernando, Kevin. Ok, perfecto. Vamos entonces con mi respuesta. La mía es probablemente sí. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente por el tema del metaanálisis, sobre todo. ¿Sí? El metaanálisis, al momento de decidir hacer este metaanálisis con la heterogeneidad que se presentó, eh, tal vez no fue del todo necesario o pertinente. La heterogeneidad era importante. ¿Recuerdan para la depresión cómo iba por uno por otro lado? Bueno, por ese motivo yo le bajaría un probablemente sí, únicamente por ese. Eh, pero al fin de cuentas, chicos, la evaluación de calidad metodológica, de lectura crítica, puede ser diferente, tanto entre la que yo estoy haciendo como en la que ustedes hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es operador dependiente. Yo puedo hacerlo de una forma, ustedes de otra. Lo ideal es de que luego nos sentemos a conversar y decir por qué lo consideramos como tal. Y luego así como que abrir un poco más los ojos, ¿no? De quizás algún criterio que se nos escapó y llegar a un solo resultado. ¿Ok? Bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ojo que todo esto que les he presentado viene de la herramienta que se utiliza para lecturar críticamente las revisiones sistemáticas, que es el Amstar 2. ¿Sí? No me metí a ir punto por punto del Amstar 2 porque más eso es quizás en alguien
que hace una guía de práctica clínica o que pretende hacer una evaluación de metodología sanitaria de forma más metodológica, lo más importante es que ustedes identifiquen las partes, identifiquen estos puntos que he ido mencionando, que sepan leer el forest plot, que sepan interpretarlo, ¿sí? Que sepan qué es la certeza de la evidencia y que las revisiones sistemáticas te la deben de brindar, y si te la brindan, échale mucho ojo a esa certeza de la evidencia. Y bueno, ahí sumando con el comentario de Carmen de que el proceso de toma de decisiones no solamente utiliza la certeza, sino otros puntos, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda extra? Nos pasamos mucho de tiempo, ¿no? No esperé que tomara mucho, pero bueno. Bueno, ok, me parece que sería todo. Muchas gracias, doctor. ¿Nos podría facilitar una palabra, por favor? Disculpe, doctor. ¿Sí? Perdón, no te escuché. No se preocupe, doctor. ¿Me podría facilitar una palabra, por favor, para que lo puedan rellenar el pase de lista final? Ah, ¿una palabra? No te entiendo. Sí, por favor, es una palabra clave para